Bien, muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a iniciar esta primera clase inaugural del curso de farmacología, siendo ya las 8:30. Para comenzar, les voy a pedir que me ayuden en el sentido de que si es que en el transcurso de la exposición, no sé, no se escucha bien, en fin, me hagan saber. Por ahora pueden reaccionar, coméntenme de repente, pueden abrir los micrófonos, se está escuchando claramente. Sí, muy bien, ya veo por ahí que me está respondiendo y les Sí, me agradezco. escucho. Gracias, Alexis. Y vamos a ver si es que avanzan las diapositivas. Vamos a ver, todavía no avanza. Está lenta mi máquina. Ahora sí. Ahí sí, ¿verdad? ¿Avanzó? Me comentan, por favor. Yo estoy viendo que avanza. Sí, Para- doctora. ¿Qué avanzó? Gracias. Ahora sí, comenzamos y voy a cerrar acá. Ay, Dios, me fui. Acá estamos. Mm, 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 mm. Salió. Y ahora sí, vamos a poner la coma. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio entonces a esta clase inaugural. Bien, en primer lugar, chicos, darles la más cordial bienvenida. Para nosotros los profesores siempre es una alegría poder recibir una nueva generación, un nuevo grupo en esta cátedra de farmacología. Vamos a iniciar. En primer lugar, es importante que ustedes conozcan quiénes son las autoridades de nuestra facultad, ¿no? En este caso, el decano de nuestra Facultad de Medicina de la Ricardo Palma es el doctor Jaime Enrique Lama Valdivia. La jefa o directora de la Escuela de Medicina, la doctora Cecilia Morón, que también ustedes ya la deben de conocer. Y dentro de los órganos de gobierno de la Facultad de Medicina, tenemos dentro de lo que va a ser el Consejo de Facultad, miembros del Consejo, tenemos al doctor Jaime Enrique Lama como profesor principal, la doctora Nancy Ho, que también la deben de conocer, que es como profesora principal, el doctor Luis Alberto Cano Cárdenas, el doctor Enrique Vidal Olchese y el doctor Gino Patrón. Dentro de sus representantes del tercio estudiantil, ¿no? Ante el Consejo de Facultad tenemos a la señorita Jennifer Paula Sandoval, al señor Kevin Salvador Rodríguez, a Ian Raúl Sánchez Castillo, como representantes del tercio estudiantil. Asimismo, es importante que conozcan también que el doctor Magdiel José Manuel González Menéndez es el director del Departamento Académico de Medicina Humana y el doctor que es el director del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, conocido como INICIP, es el doctor Alonso Ricardo Soto Tarazón. ¿Y quiénes son quienes les vamos a acompañar en esta cátedra de farmacología? En este semestre también se me ha encomendado la coordinación del curso de farmacología, ¿no? Es una responsabilidad muy grande que ya la tengo ya algunos semestres y la verdad, todos los que integramos el equipo de farmacología damos más del 100% en cada una de nuestras actividades. Bien, bien, ¿quiénes son? Para comenzar, tenemos, por ejemplo, quien nos acompaña en el equipo, está el doctor César Braulio Cisneros Hilario, que también lo deben de conocer, también apoya en lo que es la cátedra de bioquímica, la doctora Vilma Herencia Reyes, que también la conocen, que es la jefa de registros y matrículas, la doctora Hilda Jurupechico, que es la doctora fundadora, junto con la doctora Vilma Herencia, de la Cátedra de Farmacología en la Ricardo Palma, ¿no? Entonces, y también tenemos al doctor Luis Okamoto Kuniyoshi, que va a ser el responsable de buen porcentaje de las clases de teoría y también tiene algunos grupos de seminario, pero es dentro de lo que es el equipo, cada profesor tiene una unidad
más que una unidad, temas que vamos a ir desarrollando, ¿no? Dentro de lo que va a ser este semestre 2026-2. Pero como les decía, el doctor Okamoto es el que tiene el mayor porcentaje de teorías, ¿no? Y asimismo también tenemos al doctor Germán Rojas Caro, que también nos acompaña, y el doctor también tendrá una participación, algunas participaciones en teoría, es profesor de práctica y también de seminario. Asimismo, también tenemos a nuestro personal de apoyo técnico, que es el licenciado en biología, Henry Córdoba Muñoz. ¿No? Y ya que estamos en este punto de la presentación del equipo de farmacología, le voy a pedir a los doctores, por favor, que puedan abrir sus cámaras y puedan darles algunas palabras, ¿no? Antes de iniciar esta clase de teoría, ¿no? No sé a quién lo tenemos por acá. Vamos a ver. Está el doctor Okamoto, lo veo ahí, doctor Okamoto. Los chicos lo quieren conocer, doctor. No sé si nos puede dar algunas palabras. Sí, cómo no, un momentito, por favor. Un ratito. Ya, un segundito, un segundito. Vamos a. Estoy. Mi filtro. Voy a tener que nuevamente ponerlo. Bueno, voy a ponerlo en esta forma porque no tengo ahorita el filtro que nos piden. Mil disculpas. Am, ya, ahí salgo, no salgo. Ahí debo salir. Sí, Pero no doctor. tengo mi de la universidad, no tengo que nuevamente ponerlo. Muy bien, chicos, bienvenidos todos ustedes. El que les habla es el doctor Luis Okamoto. Vamos con ustedes a tener algunas clases de teoría, ¿no es cierto? Siempre aplicado, ¿no? En la farmacología procuramos también darle esa aplicación, ¿no? Lo que en lo que respecta, digamos, al tema médico. Y vamos a tener también unos grupos de seminario taller, ¿no? También eh, con ustedes, ¿no? Bienvenidos todos. Ya, gracias, doctora. Gracias, doctor, también por su participación. No sé si tenemos a la doctora Herencia. Mm, Mónica. ahí está. Sí, doctora Herencia, buenas noches, bienvenida. La escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, doctora Robles, doctor Okamoto. Eh, Buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos al semestre 2026-2. Hoy iniciamos formalmente nuestras actividades académicas y nuestra primera clase de teoría. Como ya lo mencionó el doctor Okamoto, pues solamente recordarles que sus responsabilidades son el cumplimiento del sílabo, de las guías, y ya haremos énfasis en nuestra primera clase de práctica de laboratorio que está programado para esta semana, tal como se ha publicado en el aula virtual. Muchas gracias, doctora. Gracias también, doctora Herencia. El doctor Cisneros, si está presente, por favor. El doctor Okamoto creo que quedó con el micrófono encendido. Gracias. No sé si está el doctor Cisneros, sino el doctor Rojas. A ver, no los visualizo. Ya, entonces vamos a continuar. Bien, agradezco ¿Sí a los... está el doctor Cisneros? Ah, Sí no, está. no, no está. Ya. Bueno, ya lo conocerán ya para la teoría que te toca de aquí a la siguiente semana. No, ya lo van a conocer. Bien, entonces voy a cerrar aquí para poder continuar. Muchas gracias, doctores. Ahora sí, vamos a continuar con lo que nos convoca en este día. Bien, entonces comencemos. Estamos iniciando
primer contacto, porque ustedes son del grupo 2 con lo que sería este campo dentro de la medicina, que es la farmacología. Y este conocimiento y la aplicación de la farmacología van a ser muy importantes eh, para la prescripción médica, para que se puedan administrar de una manera segura estos fármacos en nuestros pacientes, ¿no? El que se conozca la farmacología también va a ayudar para que se pueda hacer un uso racional de los medicamentos, ¿no? Pero hay que también considerar que, digamos, la cantidad de fármacos es bastante extensa, ¿no? Es más, el creciente número de medicamentos que van apareciendo, ¿no? En los años, en los últimos años, nuevas dianas farmacológicas y opciones terapéuticas hace que su estudio sea cada vez más amplio y complejo. Eso quiere decir que los fármacos que puedan ir aprendiendo a lo largo de su carrera, ¿no? Ahora están comenzando, conociéndolos, no van a ser los únicos, van a ir apareciendo nuevos fármacos. Por ejemplo, este desarrollo de nuevos fármacos se refleja en la innovación farmacoterapéutica. Por ejemplo, la FDA aprobó 50 nuevos fármacos en el año 2024, más de los que ya habían, y 46 en el año 2025, más de los que ya habían, ¿no? Esto nos va a dar una evidencia del continuo avance de la investigación biomédica y el desarrollo de nuevas terapias. Eso es bueno, chicos, ¿no? Vamos a ver aquí que tiene que ver mucho, ¿no? De repente ya para enfermedades que ya se conocen, ¿no? Pero hay un tema también que vamos a ir viendo de las complicaciones del uso de algunos fármacos que pueden crear o llegar a ser resistentes para ciertos tratamientos resistentes. Y esto también abre la necesidad de que se sigan creando, descubriendo nuevos fármacos para tener una nueva opción farmacológica ante estos casos de resistencia, por ejemplo, ¿no? Ahora, aquí he sacado algunos ejemplos para que tengamos una noción, ¿no? Por ejemplo, si decimos que en el año 2024 la FDA aprobó 50 nuevos fármacos, aquí, por ejemplo, tenemos dentro de los nuevos que han ido apareciendo el Donanemab, que se utiliza, por ejemplo, para lo que es la enfermedad de Alzheimer, apareció también el resmetirón, que es para hepatitis, ¿no? Asociada a disfunción metabólica, sotatercept, por ejemplo, para la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Entre otros. Para el 2025, dentro de los 46 fármacos aprobados, como ejemplo, tenemos, por ejemplo, al soliflodacina, que ha aparecido como una nueva opción farmacológica para la gonorrea urogenital no complicada, el aficamten, ¿no? Para la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el depemokimab, por ejemplo, para el asma grave eosinofílica, etripamil, por ejemplo, para episodios de taquicardia supraventricular paroxística. Un dato interesante que estaba revisando, por ejemplo, si bien es cierto este nuevo fármaco, el soliflodacina, que se utiliza para la gonorrea urogenital no complicada, también nos dice, y ahí está con asterisco. Además, este fármaco representa un ejemplo particularmente interesante frente a la resistencia antimicrobiana, ¿no? Por tratarse de un nuevo antibiótico para la gonorrea. Por lo que estaba investigando, tiene una nueva mecanismo de acción a los convencionales. Asimismo, también a nivel mundial se está viendo esto también como la gonorrea resistente a los tratamientos tradicionales. Es más, ya lo están viendo también alguna de estas cepas de gonorrea, que es una superbacteria, ¿no? Que es difícil de tratar y este nuevo descubrimiento, digamos, este nuevo tratamiento, sí podría ayudar inclusive al tener un mecanismo de acción diferente a los convencionales, se menciona, podría ser una muy buena opción, ¿no? Para estos casos de resistencia, ¿no? Para este caso de resistencia para gonorrea inclusive, ¿no? De ahí lo interesante. Ahora, asimismo, el estudio de la farmacología va a ser muy importante para los diferentes profesionales de la salud. El conocimiento de la farmacología va a ayudar muchísimo, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda mejorar, digamos, a la llegada del fármaco llegue al paciente de una manera más segura. Para yo poder prescribir un medicamento, tengo que conocer qué cosa es lo que yo voy a administrar a mi paciente. Eso nos va a dar una seguridad, ¿no? Para mi paciente en ese tratamiento. Va a ser más seguro. Yo conozco, yo administro.
¿no? Y acá, digamos, vamos a hacer un paréntesis. ¿En qué sentido? Que en nuestro medio, lamentablemente, a pesar de que hay normas, ¿no? que establece que no deberían no prescribirse, venderse medicamentos sin una prescripción médica, se siguen haciendo. Y muchos de estos tratamientos pueden llegar a ser muy nocivos en los pacientes, no sin que tengan esta prescripción médica. Entonces, o sea, no es se administra un fármaco por administrar, tiene que haber un conocimiento para que se pueda administrar un tratamiento a un determinado paciente, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la llegada del fármaco al paciente sea más seguro. Esto va a ayudar también, este conocimiento de la farmacología va a prevenir errores de medicación, reconocer las reacciones adversas, ¿no? Identificar las interacciones farmacológicas, ¿no? Hay que conocer mucho de los fármacos, no solamente, digamos, el conocimiento del fármaco por sí solo, per se, sino también ese fármaco asociado a otros tratamientos, de qué manera pueden interaccionar, ¿no? La FDA recibe más de 100.000 reportes de errores de medicamentos cada año, lo que va a resaltar la importancia de una formación farmacológica sólida y basada en evidencia, ¿no? Entonces, lamentablemente, aún todavía pueden persistir algunos errores en lo que es prescripción médica. Entonces, esto también involucra mucho, ¿no? El compromiso que tiene el personal de salud prescriptor, ¿no? De que conozca profundamente, ¿no? Sobre los medicamentos para que pueda llegar de una manera adecuada, ¿no? A los pacientes. En el Perú, para poder, digamos, vigilar, ¿no? Digamos, los medicamentos, los efectos que puedan tener los medicamentos, no se habla de todo un sistema de farmacovigilancia, ¿no? Y esta farmacovigilancia va a ser liderada por la DIGEMIT, ¿no? Que va a permitir que se identifiquen y que se puedan prever los medicamentos. Los profesionales de salud contribuyen mediante la detección, notificación oportuna de las sospechas de reacciones adversas. Es todo un sistema que acá, grosso modo, estoy dando algunas pinceladas de lo que vendría a ser, cómo es que podemos prevenir de alguna manera, digamos, estos efectos que yo no quiero en mi paciente. Bueno, en el Perú existe un sistema de farmacovigilancia, ¿no? Que está, digamos, como parte de los mecanismos que tiene el Ministerio de Salud dentro de lo que sería la DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? Entonces, por ello, aprender farmacología va a implicar desarrollar competencias para tomar decisiones terapéuticas seguras, racionales y basadas en evidencia, ¿no? Esto va a contribuir definitivamente a la seguridad y calidad de atención de los pacientes. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la asignatura? Vamos a conocer la farmacología de los principales grupos terapéuticos. Se va a identificar las principales reacciones adversas de los medicamentos y las principales interacciones farmacológicas. Se va a comprender la farmacología aplicando metodología de medicina basada en evidencia. Hay mucho de la farmacología que sí tenemos que memorizar. Hay que entender cómo es que actúa, ¿no? Para poder, en base a esta metodología de medicina basada en evidencias, se pueda comprender mejor por qué utilizo tal o cual fármaco, ¿no? En tal problema de salud, ¿no? Eh, Vamos a aprender a seleccionar adecuadamente información científica de las diferentes bases de datos. Se va a aplicar el conocimiento de la farmacodinamia en el proceso de elección de la terapéutica farmacológica. Ahora lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Qué es la farmacocinética? ¿Qué es la farmacodinamia? Pero ¿para qué es esto? Nuestro objetivo es que se pueda aplicar finalmente ese conocimiento de la farmacodinamia para que yo pueda elegir, ¿no? Un tratamiento futuro. Se va a reconocer también las características farmacocinéticas presentes en los pacientes de las diferentes enfermedades tratadas para indicar una terapéutica farmacológica individualizada, y esto lo vamos a resaltar porque sí es muy importante. Si bien es cierto, se parte el conocimiento de la farmacología en función al adulto promedio estándar, ¿no? Cuando ustedes vean farmacocinética de tal fármaco en los textos base, etcétera, siempre esto parte de algo general, que es ¿cómo se llama? El superhombre, ¿no? El paciente
el superhombre joven, ¿no? Etcétera, que no tiene ninguna comorbilidad, ¿no? Y en función a esto, digamos, se enseña cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, ¿no? Los medicamentos, pero la verdad es que cada persona tiene ciertas particularidades que pueden ir desde la edad de las personas. Eso hace que varíe, digamos, la biodisponibilidad de los fármacos, por dar un ejemplo, ¿no? Hay ciertas características de repente que puede poseer un paciente en función a la raza, ¿no? Que vamos a ir viendo a lo largo del curso, por ejemplo, que ciertas razas pueden tener algunas alteraciones para los mecanismos de metabolización de ciertos fármacos, por ejemplo, y podríamos seguir hablando al respecto. Entonces, cada persona es un mundo, entonces hay que individualizar la terapia y para ello, ¿no? En este objetivo es que una vez que conozcamos lo que estudia, de todas las variables que pueden intervenir en la farmacocinética, se pueda reconocer estas características, ¿no? Para poder llegar a una terapia individualizada, ¿no? De nuestros pacientes. Hay que considerar también que el tratamiento farmacológico y la respuesta al mismo son parte de una terapéutica integral, ¿no? Para el uso racional de los medicamentos. Ahora, la asignatura va a comprender las siguientes unidades temáticas. Son 6 unidades temáticas que desarrollamos durante todo este semestre, ¿no? Aspectos generales de la farmacología, con lo que vamos a empezar ahora en un ratito. Farmacología del sistema nervioso autonómico, ¿no? Farmacología del sistema nervioso central, periférico y farmacología de los autacoides. Farmacología respiratoria, renal, cardiovascular, hematológica, farmacología endocrinológica, uterina y gastrointestinal, farmacología antiinfecciosa y antineoplásica. Y aquí a la derecha, a mi derecha, vemos la imagen ahí graficada de cómo y el porqué de cada una de estas unidades y cómo se van integrando los conocimientos unos con otros. Entonces es una cadena de conocimientos que se ha estructurado de esta manera para que se pueda comprender mejor, ¿no? Ahora, eso de las competencias que involucra el curso también lo vamos a ver en un ratito para no repetir cuando les muestre lo que va a ser el sílabo, ¿no? Que es lo que viene a continuación. Voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir el sílabo, ¿ya? Que es nuestra herramienta legal, como yo digo. Vamos a ver. Voy a compartir el sílabo. En esta primera clase, en esta primera sesión, nos tomamos durante toda la semana para dar algunas instrucciones generales que van a ser importantes para que ustedes conozcan cómo es que finalmente se hace cómo se les evalúa, ¿no? Vamos a ver. Ya. Aquí tenemos el sílabo. Miren, chicos, como yo les he dicho a sus compañeros de la mañana que les tocó laboratorio, miren, estamos pasando un momento muy importante dentro de lo que va a ser nuestra facultad, la misma universidad, y hay cambios que van a ser y que son muy positivos para toda la facultad. La Facultad de Medicina hoy por hoy dentro de la misma Universidad Ricardo Palma es la primera, ¿no? Y a nivel nacional también estamos siendo reconocidos dentro de las principales facultades de medicina y nuestras autoridades también em, nos están, digamos, exigiendo ciertos aspectos que la verdad que es muy bueno, ¿no? ¿No? Por ejemplo, de uniformizar en todas las cátedras, por ejemplo, los formatos inclusive que van desde el sílabo mismo, ¿no? Y ahora ustedes en cada cátedra que van a asistir van a ver y cuando les envíen su sílabo van a ver todos que tienen la misma estructura, ¿no? Eso es una manera de poder uniformizar. ¿No? Y otro dato importante también y necesario que se ha visto por conveniente, ¿no? Es que estos sílabos que ya se están publicando a partir de este semestre, los que ya han pasado, por ejemplo, la aprobación, tienen que tener esas 3 firmas, ¿no? Nuestro curso ha sido uno de los primeros cursos que se dio la aprobación. Nos ha costado bastante, la verdad, poder realizar este sílabo. Y bueno, les decía que son estas 3 firmas las que tienen ya los sílabos, tienen que tener esos 3 firmas, todos los sílabos de todos los cursos de la carrera.
¿no? Bueno, lo que yo quiero ir, esto estábamos viendo un poquito sobre, les voy a pedir por favor que lean, que se tengan un tiempito, chicos, ahí ya lo tienen para que puedan leerlo. Aquí está lo que les mencionaba sobre las unidades que involucra este, el curso, las competencias, que todo esto sale del Plan Curricular 2024, que es quien es, digamos, un documento también que nos ayuda a estandarizar, ¿no? Muchos aspectos dentro de todos los cursos. Aquí tenemos las competencias que compete, digamos, al curso de farmacología, dentro de las competencias genéricas a las que va a contribuir este curso, tiene que ver con comportamiento ético, liderazgo compartido, el autoaprendizaje que van a ir desarrollando también y comunicación efectiva. Y ahí tenemos también dentro de los competencias específicas, que también hay bastante que leer aquí, por eso no me voy a demorar mucho para poder abordar también el tema. Es importante, por ejemplo, también acá les hemos colocado que dentro de lo que va a ser el curso, también nosotros desde que se fundó la cátedra de farmacología, siempre se hizo investigación, investigación formativa, ¿no? Ahora ya es como que también es una exigencia para todos los cursos y la verdad que es muy bueno que ustedes comiencen a investigar en cada área de los cursos que les correspondan, ¿no? En este caso, farmacología, repito, siempre hemos hecho investigación formativa y aquí, digamos, en este semestre, dentro de lo que sería la investigación formativa, las investigaciones se van a realizar en función a unas búsquedas bibliográficas, son investigaciones bibliográficas que nos van a llevar a la redacción de un artículo de revisión narrativa, ¿no? Y entonces ahí le hemos puesto todos los aspectos, cómo se va a desarrollar, ¿no? Este trabajo de investigación, ¿ya? Este trabajo de investigación va a tener una selección del tema que se va a investigar. Siempre va a ser según la motivación que va a tener el equipo. Son trabajos de equipo de investigación, no es personal, esto es por equipos. Se va a tener que revisar con su profesor. No, esto se hace en la en la actividad de práctica laboratorio. ¿Ya? Y tenemos asignadas ahí varias semanas. En la clase de laboratorio les vamos a decir allí en qué semanas son las que se consideran. En la misma programación de la guía también está, ¿no? Qué semanas nos toca los trabajos de investigación, ¿no? Se va a hacer una revisión, seguimiento, es bastante eh, amplia la cantidad de actividades que tenemos que hacer para lo que es los trabajos de investigación. Y finalmente, bueno, se va a redactar este artículo de revisión narrativa, ¿no? Y se va a hacer una presentación final también. Y eso también en la actividad de laboratorio lo vamos a profundizar, ¿sí? Porque no hay mucho tiempo ahora en la clase de teoría. Bueno, acá están los logros, ¿no? De la asignatura. Lo dejo también para que lo puedan dar una chequeadita. Y acá tenemos la programación, chicos, ¿no? Acá en el sílabo está semana a semana desde la semana uno, ¿no? Cada uno de los temas que se van a desarrollar, tanto en la teoría, en la práctica y en el seminario taller, ¿no? Y aquí también están los profesores responsables del desarrollo de cada tema. Ya, semana uno, también está ahí con la programación, los días. Y la verdad que en este semestre es bastante bueno porque solamente tenemos un feriado, así que estamos muy bien. Solamente el 8 de octubre, que es el día jueves, que no tenemos menos mal teoría en ese día. Y sí tenemos clase de laboratorio, seminario, que la verdad que para no atrasarnos, ya ténganlo por seguro que vamos a hacer virtual, ya para no perder la continuidad. Entonces, después no hay ningún problema al respecto. No sé, hay que ver, también creo que se viene el tema de las elecciones y ahí sí vamos a ver cómo lo manejamos. Ya bueno, pero que se avanza, nos nivelamos lo más pronto posible, ¿ya? Pero acá están, digamos, todas las actividades que se van a realizar y las semanas que nos tocaría el primer examen, en este caso el segundo examen, las unidades que van a incluir cada uno de los exámenes. Ya acá lo voy a pasar rapidito, que es toda la programación del curso. Ya. Entonces, acá viene ya el quinto examen y luego también el examen sustitutorio. Bueno, algún otro punto que es bien importante, vamos a la parte de la evaluación. Ya disculpen que lo estoy pasando rápido, ¿ya?
Dentro de los recursos, chicos, como están viendo, las clases de teoría, todas las clases de teoría van a ser virtuales, ¿ya? Y entonces va a ser responsabilidad de cada uno de ustedes también que tengan la laptop, el celular, la tablet en óptimas condiciones. Mi recomendación es siempre que ingresen también a través y utilicen sus correos institucionales, por favor, ¿ya? Y también les había colocado en el intranet que tengan también la aplicación del Mentimeter, que también para algunas clases de teoría lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, vamos a la evaluación. Bueno, acá también está cómo es que se van a desarrollar las prácticas de laboratorio y seminario. Esto lo vamos a detallar, chicos, con bastante calma y detalle en esta semana, en sus horarios que le corresponde. En el horario de la práctica de laboratorio se está desarrollando la actividad del seminario. Y allí les vamos a decir detalladamente cómo es que se evalúa la práctica de laboratorio y de seminario. Ya por eso lo estoy pasando rápido. Ahora, miren, en el caso de las evaluaciones, ¿ya? En la evaluación, las evaluaciones que vamos a tener para lo que es esta cátedra de farmacología, todo cómo se va a evaluar está en función al reglamento de evaluación académica del estudiante de pregrado de la Escuela Profesional de Medicina Humana, aprobado mediante acuerdo del Consejo Universitario número 2318-2025. ¿Correcto? En función a este reglamento es que hemos contemplado la manera de evaluar dentro de lo que va a ser el curso de farmacología. Nosotros dentro del curso vamos a tener 5 exámenes escritos y cancelatorios según el artículo 35 de este reglamento. 5 exámenes escritos y ¿qué es lo que va a contener? En la programación le señalaba, está en rojito. Primer examen, ¿qué unidades contempla? Segundo examen, igual, está indicado los temas que van a incluir en cada uno de los 5 exámenes. Ahora, em, los resultados van a ser también la siguiente semana, digamos, después de dar el examen, acá como parte de lo que es el reglamento, no se debe exceder de los 8 días después de rendida la evaluación. Nosotros les damos los resultados del examen, la verdad que en 7 días, tal vez menos. ¿Ya? Entonces, después de los exámenes de teoría. Luego acá viene cómo es que se evalúa el laboratorio y el seminario, que insisto, esto lo vamos a ver en la hora de laboratorio. ¿Ya? Acá, el promedio final. En el caso del promedio final, acá tenemos la fórmula que se aplica, que es la evaluación 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Más la evaluación del sustitutorio, todo esto dividido entre 5, y el promedio de la práctica, que sería el seminario, ¿no? Que es cómo se identifica, y acá está el seminario taller, y más el promedio también del laboratorio. Ya esto dividido entre 2, y con esto sale la nota del promedio final de farmacología. Pero para que puedan ser promovidos hay que cumplir ciertos requisitos en función a este reglamento que les mencionaba, ¿no? Ahora, requisitos de aprobación. De acuerdo al artículo 52, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos: obtener una nota final igual o superior a 11. Cumplir con el porcentaje mínimo de asistencias. Estos sí vamos a ser sumamente estrictos para que se cumpla. ¿Ya? Si ya exceden del porcentaje mínimo que más adelante viene, que no debe ser menos del 70% de las asistencias, tanto en la teoría, tanto en la práctica, tanto en el seminario. ¿Ya? Entonces, tienen que asistir. Aprobar más del 50% de los exámenes teóricos programados. ¿Qué significa esto? Que para esta asignatura, ¿no? Como tenemos 5 exámenes teóricos, deben aprobar sí o sí como mínimo 3. Aquí ya no es que si matemáticamente tengo uno aprobado, pero me da matemáticamente mi promedio 11, no. Si no tienen los 3 exámenes de teoría aprobados, sencillamente no cumple el requisito y el sistema ya está listo. Nosotros nos limitamos a ingresar las notas y el sistema automáticamente depura o lo desaprueba si no cumple este requisito. Entonces, esto sí lo vamos a cumplir estrictamente, y todos los cursos de la carrera ya se aplica en este semestre 2026-2. En el curso de farmacología, 5 exámenes de teoría y corresponde que prueben 3 como requisito. ¿Ya?
y los demás requisitos también la asistencia que mencionamos. La asistencia, como mencionaba hace un ratito, no podrá ser menor de 70%, ¿no? Y si tenemos 15 semanas donde tienen que asistir, porque ya luego viene los exámenes sustitutorios, ¿no? Al final, sería no menos de 11 asistencias, ¿correcto? Ahora, ya, la tolerancia. Esto también es muy importante, chicos, por favor. Solamente van a tener 10 minutos de tolerancia, ¿no? Y esto sea para la teoría, para ¿cómo se llama? La práctica laboratorio, el seminario. Pasado los 10 minutos, como dice ese artículo 78 del reglamento que mencionaba hace un rato, transcurridos estos minutos, 10 minutos, ¿no? Será considerado como inasistencia, es decir, falta, es decir, cero. ¿Ya, chicos? Ya. En el caso para el caso de desaprobación, de acuerdo con el artículo 53, el estudiante desaprobará la asignatura cuando obtenga una nota final menor de 11, ¿no? No cumpla con los requisitos mínimos de asistencia y no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 52, que hayan aprobado 3 de 5 exámenes para el caso de farmacología. Dentro de las otras evaluaciones que se van a aplicar, no sea el caso, en el caso, digamos, que alguien faltó por estas tres causales que voy a mencionar, no asistió al examen de teoría. Acá no es que no puedo dar el examen porque por mi trabajo, no es una causal, digamos, para que pueda dar un examen de rezagado, ¿no? Y de acuerdo al artículo 35 inciso B, ¿no? Si digamos, las personas que pueden dar, los alumnos que pueden dar examen de rezagados, no más de los 7 días posteriores al examen, son aquellos que hayan presentado algún problema de salud, ¿no? Que les haya obligado a guardar reposo, pero este problema de salud tiene que estar debidamente acreditado mediante el certificado que se expida, ¿no? Y validado por la universidad, es decir, en el centro médico, ¿ya? Aquí hago un paréntesis. Todas las justificaciones médicas, chicos, me lo van a hacer llegar a mí, que soy la coordinadora del curso, ¿ya? La manera de cómo van a presentarlo es este certificado que les va a dar el centro médico, le van a sacar una copia y en una hoja bond, ¿no? Lo van a sacar la copia, van a colocar acá la copia y al pie van a colocar los datos, porque no es entregar por entregar la justificación. Tengo que saber si la justificación responde a una falta en la teoría. ¿Qué fecha fue? Bueno, aunque el certificado va a indicar, pero sí, la actividad, si fue teoría, si fue práctica de laboratorio, si fue seminario, indicar, claro está, su subgrupo y el profesor con el cual ha faltado. ¿No? Entonces, tiene que ser inmediatamente, ustedes reincorporen a la actividad, ustedes me entregan esto en físico, nada de mandar por correo institucional porque no se considera esa justificación virtual, tiene que ser en físico, ¿ya? Entonces, otra causal para, digamos, considerar un examen de rezagados, por ejemplo, y no pueden estar presentes porque hay alumnos que representan a la universidad por un tema, digamos, deportivo, entonces se presenta la justificación y también se les puede tomar un examen de rezagados y por el fallecimiento de un familiar directo, ¿no? Entonces son las únicas causales para que puedan rendir un examen de rezagados, repito, no más de 7 días posteriores al examen que perdió. Ahora, en el caso del examen sustitutorio, en este caso, esto es de acuerdo al artículo 35, inciso C, ¿no? El estudiante tiene derecho a rendir un examen sustitutorio al término del semestre académico, pero ¿quiénes son los que van a poder rendir? ¿No? Haber obtenido un promedio final desaprobatorio de la asignatura igual o mayor a 7, ¿no? Si tienen un promedio menor a 7, según este reglamento, no diría que no van a poder dar el examen sustitutorio. Haber rendido el examen teórico correspondiente al capítulo o unidad temática que se pretende sustituir, ¿no? O sea, siempre van a elegir, digamos, de los 5 exámenes en donde ustedes han salido más bajos en nota, ¿no? Y que haya tenido una justificación oportuna. Tener en las prácticas o en las prácticas correspondientes a la unidad temática o capítulo que se pretenda sustituir un calificativo no menor a 7 y haber cumplido con el porcentaje mínimo de asistencia, no menos del 70%. ¿Ya? ¿Y qué examen sustitutorio va a ser? En este caso son 5 exámenes
de teoría y van a ser 5 exámenes sustitutorios, ¿ya? Y esos 5 exámenes, igual, examen, evaluación 1, 2, 3, 4, 5, y ustedes van a elegir al final del semestre, se van a inscribir en el examen de los 5 en cual quieren subir la nota. Así se va a manejar, ¿correcto? Igual el examen sustitutorio se va a calificar en la escala vigesimal de 0 a 20, ¿no? Y para que sea considerado, digamos, aprobados con una nota mínima de 11. Y también en el caso de que el alumno saque menos de la nota del SUSTI, se mantiene la nota más alta, ¿ya? Y claro, también luego del examen teórico, van a tener también esta retroalimentación de las revisiones de los exámenes. Como ya les decía, las revisiones no tienen que pasar más de 7 días posteriores al examen, ¿ya? Y bueno. Y hay muchos más puntos aquí, ¿no? Que ya lo dejo para que también ustedes puedan revisarlo. Y aquí también tenemos la bibliografía completamente actualizada de los textos base, guías, ¿no? Enlaces, artículos, en fin, que se van a utilizar dentro de lo que va a ser esta cátedra. Muy bien. Hasta allí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Porque hasta allí sería, digamos, este tiempo era necesario para poder un poquito informarles cómo es que se va a venir evaluando o se va a evaluar dentro de lo que va a ser esta actividad. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Igual, cualquier duda que vaya apareciendo durante el semestre, siempre les voy a pedir que se acerquen, que pregunten directamente a su profesor, a su profesora, y nosotros vamos a estar allí atentos a poder absolver cualquier interrogante. ¿Ya, chicos? Muy bien, espero que sí. Continuando. Ahora sí, entramos en materia. Dicho y cerrado lo que son las generalidades de evaluación, pasamos a lo que es 100% farmacología. Y comenzamos dentro de esta unidad número 1 con principios generales de farmacología. Los objetivos para la clase que voy a desarrollar a continuación es que vamos a explicar la trascendencia de esta ciencia, ¿no? Definir farmacología, conocer las ramas de la farmacología, algunas, chicos, porque son varias, las más principales, las más importantes, digamos así, o las principales y las más importantes. Se va a desarrollar en esta clase los conceptos de fármaco, medicamento. De repente, antes de llegar a clase, fármaco, medicamento son igual. Bueno, ya de ahora en adelante vamos a ser más exquisitos ya con los términos y vamos a identificar más claramente. ¿Hay diferencia entre uno y otro? Vamos a ver esto en un momentito. Vamos a conocer cómo se produce el desarrollo de los medicamentos, cómo es que llegan al mercado, cómo es que si me dolía la cabeza me tomé un ácido acetil salicílico, cómo llegó eso a mis manos, qué proceso pasó, ¿no? Para que puedan llegar a ser los fármacos convertidos a medicamentos. Vamos a ver la clasificación de los medicamentos, vamos a conocer los cambios en función también, una generalidad, una pincelada de lo que serían los cambios en la función celular, porque tiene que ver con una rama, no cambios a nivel celular, cambios, modificaciones, no tiene que ver con farmacodinámica. Muy bien. Ahora sí, vamos un poquito ¿cómo les puedo decir? A interactuar. Así que todos chicos hagan una captura, o más que captura, ingresen a ese QR, a ver, ingresen a ese QR y respondan. La pregunta es, chicos, ¿qué pasaría si usáramos medicamentos sin conocerlos? Ya he dado una introducción bastante extensa, ya tenemos una noción. ¿Qué pasaría si usáramos medicamentos sin conocerlos? ¿Mm? ¿Qué pasaría, chicos? Tienen todos ya la captura. Voy a salir aquí, voy a copiar esto porque voy a ir al Mentimeter en tiempo real para ver cómo van las respuestas. Voy a copiar acá
Voy al chat. ¿Mm? Ah, sorry, Eh, sorry. Sí, sí, tengo que hacer la sombrera acá. Sí, doctora. Control C. Disculpen, chicos. Ya me di cuenta. Ahí está. Ahora sí está bonito. Ya, ahora sí. Cierro aquí y me voy al Menti. Por acá lo tenía abierto el Mentimeter. Hoy me voy a salir, ¿ya? Voy a salir y me voy a... No sé por qué no quiere entrar aquí. Aquí estamos. Ahorita lo voy a compartir mi pantalla. Interesante. Ya vamos a ver, ya voy a compartir con ustedes las respuestas, que ya las estoy viendo. Ya vamos acá. Doctora, Sí, voy eh, a compartir. Sí, dígame. ok, sí, es que nos pedía el código. Ya, vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está. Muy bien. Ya lo están viendo ustedes. Sí, la presentación de frente. Pero Mm, ¿podría volver a poner el código? Ahí está. Ahí está. Muy bien. La pregunta es, ¿qué pasaría, chicos, si usáramos medicamentos sin conocerlos? Eso quiere decir con la prescripción, usarlo por usar, vamos a ver qué pasaría. Dentro de la lluvia de ideas, lo que más está resaltando es intoxicación. Si yo doy un medicamento por dar, sin conocer qué puede tener ese medicamento o de qué manera puede reaccionar cierta persona, lo puede intoxicar. Podrían haber efectos adversos. Ujú. Y ojo que dentro de lo que van a ser las clases que vamos a ir desarrollando, vamos a ver que la verdad efectos adversos pueden haber, querramos o no, pero los efectos adversos vamos a conocer que van desde los más leves hasta los más graves. ¿No? Efectos secundarios, también, cuando hablamos de efectos secundarios, pueden ser también efectos no deseados, pueden ser considerados efectos adversos, ¿no? Reacciones alérgicas como parte de los efectos adversos o las reacciones adversas a medicamentos. Hay varios campos ahí es un abanico, ¿no? De posibilidades dentro de otros aspectos un poquito menos, menos votación, digamos así. Por ahí veo también resistencia a los medicamentos, se puede agravar la enfermedad, puede ser, empeorar, dicen aquí, podría tener efectos adversos, resultados nocivos, mala reacción, agravar la enfermedad, ¿no? Entonces, esto podría ser este resultado, ¿no? De los medicamentos. Interesante. Entonces, ganó intoxicación. Intoxicación, reacciones alérgicas, efectos secundarios, efectos adversos, ¿no? Dentro de lo que podría pasar si usaríamos medicamentos sin conocerlos. Ujú. Muy interesante, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Salimos de acá. Sí, me puedo quedar por acá. Vamos a ver. Sí, creo que sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí, chicos. Ya llegué a la diapositiva de la pregunta. ¿Se ve, verdad? Doctora, solamente se ve el Mentimeter, pero no la diapositiva. Ah, ya. Entonces salgo mejor. Mejor salgo y
vuelvo a compartir. Mejor así. Por eso pregunto, ustedes son mi apoyo principal, porque yo acá veo una cosa y después no se ve del otro lado. Ya, ahora sí. Muy bien, ahora sí estamos en la diapositiva, ¿no? De la pregunta. Sí, doctora, ahora Sí, sí. doctora. Gracias. Bien, entonces, ¿qué pasaría si usáramos medicamentos sin conocerlos? Idea principal, intoxicación. Idea secundaria, efectos adversos. Idea, en tercer lugar, reacciones alérgicas. Y todo tiene que ver con el campo de las reacciones adversas que puedan tener el uso de estos medicamentos. Continuamos. Miren, en la salud pública, la farmacología, como veníamos ya conversando y retomando un poquito, va a ser fundamental, ¿no? El conocer la farmacología, el conocer el medicamento, me va a ayudar mucho para poder, va a ser fundamental para poder hacer un uso adecuado de los medicamentos, ¿no? Entonces, la farmacología va a ser fundamental frente a la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Y por ejemplo, en el 2021, la resistencia bacteriana a los antimicrobianos estuvo asociada con aproximadamente 4,71 millones de muertes en el mundo, ¿no? De las cuales 1,14 millones fueron directamente atribuibles a la resistencia. Miren, interesante, ¿no? De 4,71 millones de muertes en el mundo, ¿no? Aproximadamente 1,14 millones fueron directamente atribuibles a la resistencia. Además, en el 2023, aproximadamente uno de cada 6 infecciones bacterianas confirmadas por laboratorio presentó resistencia a los antibióticos. Esto es importante a colación de la pregunta principal, porque muchas veces, por desconocimiento, ¿no? Y como les decía al inicio de la clase, lamentablemente la norma nos dice de que no se deben de vender, por ejemplo, antibióticos sin receta médica, pero la realidad es que lamentablemente aún persiste esto. ¿Y esto que trae como consecuencia? Un uso sin el conocimiento del antibiótico puede hacer de que definitivamente en nuestra comunidad vayan apareciendo más y más y más y más, ¿cómo se llama? Bacterias resistentes, cepas resistentes, ¿no? Y esto es contraproducente. Este problema resalta la importancia del uso racional de antimicrobianos, ¿no? La optimización de su prescripción, la vigilancia de la resistencia y el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas, ¿no? La resistencia antibacteriana no es un problema del futuro, ya está modificando las opciones terapéuticas disponibles de hoy. ¿Por qué se menciona esto? Por ejemplo, si antiguamente, por ejemplo, la cloroquina era muy usada para lo que era la malaria, definitivamente ya con los años esto ya ha ido creando resistencia también. Claro, es un ejemplo así a grosso modo, pero esto puede aplicar para otros antibióticos también, que sin ser malaria, de repente, que si tenían una, no sé, un resfriado y que de repente esto fue meramente viral, ¿no? Usan antibióticos. Entonces, ahí hacen un uso indebido de los antibióticos, donde no tiene nada que ver el uso antibiótico para virus, ¿no? Y eso hace definitivamente que haya un uso irracional de los medicamentos y por lo tanto en el caso de los antimicrobianos una resistencia, ¿no? Y que esto ya está dando un problema, ¿no? Actualmente. Ahora, la medicina de precisión ha convertido a la farmacología en un puente entre la variabilidad genética y la selección del tratamiento. Ahora, las guías del clínica, en este caso ya traducido sería del Consorcio de Implementación de Farmacogenética Clínica, proporcionan recomendaciones basadas en evidencias para utilizar determinados resultados genéticos en la selección o ajuste de medicamentos. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿No? Que en medicina de precisión, no cada vez siempre es como que si yo utilizo un antibiótico, va a arrasar con todo digamos, organismos que no solamente son bacterias, sino también pueden arrasar con la microbiota intestinal. Yo no quiero que se destruya, pero es parte de eso. Digamos, no es tan preciso. Pero en el caso ya se habla de una medicina de precisión y está utilizando mucho la farmacología también para, digamos, en función a la genética que pueda tener determinada persona, ser un poco más preciso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ejemplos relevantes incluyen
que ya se ha determinado, por ejemplo, en algunos casos, y antiguamente no se conocía esto de alguna alteración genética que intervenía en ciertos metabolismos de los fármacos, y por ejemplo, a un paciente le funcionaba y a otro no. Por ejemplo, en el caso del clopidogrel, que es un profármaco, necesita que se metabolice a través de la CYP2C19 para que se pueda activar este tratamiento. Pero hay pacientes que pueden tener alteraciones en esta isoenzima y no va a funcionar, ¿no? Lo mismo pasa con la warfarina, que acá hay problemas más serios que pueden ir a través de estas isoenzimas, esta diana farmacológica, ¿no? Estos dos en conjunto pueden hacer que haya más riesgo de hemorragia, que sencillamente, digamos, haya mayor susceptibilidad o sensibilidad a la warfarina, ¿no? La metadona también se ha descubierto, por ejemplo, específicamente cuando hay una variabilidad genética, una alteración genética a nivel de la isoenzima CYP2B6, por ejemplo, reduce lo que va a ser el aclaramiento de la metadona, ¿no? Entonces, en general. Entonces, es el fármaco más en este caso la mayoría isoenzimas responsables de una alteración a la respuesta farmacológica, ¿no? Entonces, mostrando el potencial de la farmacogenómica para optimizar la eficacia y seguridad de los farmacoterapias. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si yo identifico que en este caso, por ejemplo, puede haber un paciente que tiene un metabolismo bajo, ¿no? Porque hay una disminución de la actividad de la CYP2C19. Entonces, si yo ya identifica al paciente, ya este paciente tiene un déficit de la CYP2C19, entonces hay que optimizar el tratamiento, ¿no? O de repente ir por otro que no requiera esa isoenzima. Y de esa manera ya se hace una terapia más específica, ya identificando los problemas genéticos que pueda tener o alteraciones genéticas que pueda tener ese paciente para mejorar los fármacos, ¿no? La selección de fármacos. Ahora, la trascendencia de la farmacología. La farmacología va a ser esta ciencia que conecta mecanismos moleculares con decisiones terapéuticas, ¿no? Y resultados en salud poblacional. Que si yo necesito, por ejemplo, necesito un fármaco para un paciente asmático, por una generalidad, ¿no? Hay un broncoespasmo, listo. ¿Qué fármaco a nivel molecular va a ir a los receptores a nivel bronquial, ¿no? Que van a ayudar a la dilatación. Entonces, la farmacología vamos a ir aprendiendo que va a identificar, por ejemplo, qué medicamento actúa, ¿no? En qué receptor, de qué órgano. Entonces, ya en este ejemplo que les doy del asma, entonces, conociendo, por ejemplo, un fármaco que tenga un mecanismo molecular agonista beta 2 adrenérgico, me va a ayudar porque cuando llegue el fármaco agonista va a actuar sobre esos receptores y esa activación de receptores hace que haya una broncodilatación. A eso se refiere. Entonces, ese broncodilatador me está dando una decisión terapéutica que es el fármaco que requiero para, digamos, en este caso, un broncoespasmo, ¿no? Ahora, asimismo, resultados en salud poblacional. Entonces, la farmacología viene a ser la ciencia, repito, que conecta mecanismos moleculares con decisiones terapéuticas y resultados en salud poblacional. Su valor trasciende la prescripción individual porque organiza el razonamiento sobre la eficacia, seguridad y el uso racional de medicamentos en todo el sistema sanitario. En la formación médica, los textos bases sistematizan principios de farmacocinética, farmacodinamia, selección por fármacos prototipo y actualizaciones de familias terapéuticas que van a incluir terapias génicas, medicina personalizada y fármacos en función a ARN, no mensajero, resaltando por qué la farmacología sigue siendo el pilar del currículum clínico, ¿no? Esto es muy importante, chicos. Miren, y eso lo comento también en las clases presenciales de la práctica y del seminario. Ustedes, chicos, son una generación en donde es parte de su realidad, de su día a día, la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial ayuda muchísimo. Pero hay que tener la consideración siguiente. Ustedes son futuros estudiantes de medicina, son estudiantes de medicina, futuros médicos. Dentro de lo que es la cátedra, no les vamos a decir no usen, no. Nosotros mismos lo utilizamos. Miren, pero hay una diferencia, por ejemplo, y ahora que nosotros accedemos como profesores también a la inteligencia artificial, en nuestra generación no existía esto de la inteligencia artificial.
Nosotros somos una generación donde se ha tenido que leer textos base, artículos, guías, leerlo y resumir. Y que llegue en esta altura de nuestra vida la IA es maravilloso porque nos acelera, es decir, eh, información que de repente antes nos tomaba días de poder resumir, ahora lo podemos resumir en pocas horas. En nuestro caso, teniendo ya el aval de todo el conocimiento que hemos podido recolectar en el transcurso de los años, es una maravilla. Nuestra recomendación en el caso de ustedes es, chicos, que no solamente busquen información a través de la inteligencia artificial. Nuestra recomendación va que también es muy necesario de que ustedes puedan leer sus textos base, ahí de las guías, en fin, que lo estamos recomendando en el sílabo. Va a ser muy importante que ustedes, como se dice, a la antigua, lean. Y también, claro está, una vez que ya tienen ese conocimiento a través de los textos base de primera línea, ¿por qué no usar también su inteligencia artificial, hacer sus resúmenes? Porque la inteligencia artificial pasa de que a veces, si no tengo clara los conceptos, me puede dar, ¿cómo se llama? eh, Textos o contexto o información errada. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si cuando buscaba por ahí en algún momento, por ejemplo, sobre actualidad de farmacología y me hablaba sobre la resistencia antimicrobiana y me ponía entre paréntesis RAM. Quien no conoce eso, pues ya, la resistencia antibacteriana es una RAM. No. Ahora vamos a ir viendo la RAM, vendría a ser desde la definición de farmacología, son reacciones adversas a medicamento, que son los efectos que yo no deseo a dosis terapéuticas de un medicamento, que es muy diferente a la resistencia antimicrobiana. Entonces, y lo había traducido, digamos, la IA, resistencia antimicrobiana como RAM, y no tenía nada que ver con RAM, pero quien conoce se puede dar cuenta que ahí estamos mal. Entonces se hace la rectificación, ¿no? Y con el conocimiento se puede hacer que se rectifique la IA y ya salen mejores resultados, mejores resúmenes. Entonces a eso yo voy. Por eso mi recomendación va, hay que leer, chicos, textos base, en fin, y luego sí, ayúdense con la IA de repente para sus resúmenes, pero que puedan ustedes discernir que lo que está saliendo no esté errado. ¿Ya, chicos? Siguiente. La farmacovigilancia moderna, ¿no? Y aquí tenemos en el campo ya sea la farmacovigilancia que vigila las vacunas, los medicamentos en general, integra reportes espontáneos, que ya lo vamos a ir viendo también en las clases de seminario a más profundidad, ¿no? Las bases globales y evidencia del mundo real para detectar señales. O sea, acá la farmacovigilancia es todo un sistema que también lo voy a comentar más adelante, que tiene que ver para poder detectar oportunamente los efectos, cualquier efecto no deseado de los medicamentos, o efectos no deseados de los medicamentos. Em, ya, entonces, como estábamos, la farmacovigilancia también ayuda a gestionar riesgos y sostener la confianza pública, ¿no? Entonces, tenemos un sistema que tiene que ser reforzado, claro está, pero va a hacer que tengamos como población la confianza de que lo que está saliendo, lo que hay en el mercado de medicamentos o de vacunas, son lo suficientemente seguros, ¿no? Por decir un término en general. Por no ir muy lejos, por ejemplo, cuando se detectó esto de que cuando lamentablemente comenzaron a presentar decesos de personas en diferentes partes del país, por ejemplo, y luego decían, pero hay una em, variable que coincide en todos estos aspectos, que era el suero. ¿Recuerdan en la época del suero que se detectó lamentablemente después de algunas muertes, pero se frenó por este sistema de farmacovigilancia porque se pudo detectar que lo que causó la muerte de, lamentablemente, las pérdidas de estos pacientes sometidos a suero, que es algo tan inocuo, pero tenía una concentración súper elevada de cloruro de sodio, se pudo detectar a través de este sistema de farmacovigilancia. De no existir este sistema, no se hubieran dado cuenta de repente nuestras autoridades de salud de que era la causante de estos decesos. Entonces, hay un sistema
que sí podría funcionar mejor, pero lo que tenemos, sí, sí. Y la verdad que cada uno de nosotros, los que estamos profesionales de salud, somos los que hacemos y formamos parte del sistema de farmacovigilancia, que también vamos a ver más adelante cómo es que nosotros podemos ayudar, ¿no? Para que siga funcionando y que funcione mejor de lo que ya es. Bueno, pasando al otro punto que sería, en innovación terapéutica, la convergencia de la inteligencia artificial con la química y la biología está acelerando la identificación de dianas, el diseño molecular y la priorización preclínica, ¿no? Varios compuestos IA diseñados ya llegaron a ensayos clínicos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que para que un medicamento llegue al mercado ha tenido que pasar por una serie de estudios, muchísimos años de estudio. Y para que tengamos en concreto la sustancia química a investigar, ha habido previamente a la síntesis, ¿no?, de esta sustancia química todo un estudio previo que va desde el diseño molecular. A esto se refiere, ¿no? Y que actualmente ya hay varios estudios sobre medicamentos diseñados por inteligencia artificial, ¿no? Eso quiere decir que ya no es algo del futuro, sino que ya es algo real. Se, con la inteligencia artificial se logran diseñar moléculas de fármacos en tiempo muy corto. Un diseño molecular puede demorar entre 4 o 5 años aproximadamente solamente diseñando esa molécula, pero con la inteligencia artificial se ha logrado reducir a meses solamente. Alrededor, revisaba por ahí 18 meses a menos, dice. Miren, de 4 a 5 años a 18 meses. El diseño a través de la inteligencia artificial. Uno de los ejemplos que está, este es el medicamento, el fármaco, todavía no es un medicamento, este fármaco es el que más ha avanzado. Dentro del camino han ido apareciendo diseños diferentes, ya de moléculas farmacológicas, pero que no han logrado superar las diferentes fases de estudio clínico. Esta sí, y en este caso se denomina el Rentocertib. Su nombre de investigación, el código es ISM 001-055. Esto ha sido desarrollado por plataformas de inteligencia. La molécula del Rentocertiv ha sido desarrollado por plataformas de inteligencia artificial. Estas plataformas son denominadas Panda Omics y Chemistry 42 de In Silico Medicine mediante inteligencia artificial generativa. Entonces, estas plataformas son las que han ayudado a crear la molécula del Rentocertiv. ¿Y qué es este fármaco? Es un inhibidor del TNIK, que es un tipo de proteína quinasa, ¿no? Que es una nueva diana identificada mediante inteligencia artificial, desarrollado ¿para qué? Para tratar, digamos, si es que logra pasar en los estudios clínicos, la fibrosis pulmonar idiopática. Tanto la diana como la estructura molecular de este candidato a ser medicamento fueron identificadas y diseñadas mediante estas herramientas que mencionaba de inteligencia artificial. ¿El avance clínico en qué etapa está? Tras los estudios iniciales de la fase 1, ya pasó la fase 1, un ensayo aleatorio de la fase 2, publicado en Nature Medicine el 2025, mostró que el retocertiv fue generalmente bien tolerado durante 12 semanas y proporcionó señales preliminares de beneficio sobre la función pulmonar. Es decir, hay evidencia de que está funcionando, ¿no? Actualmente, en julio del 2026, inició un ensayo clínico global de fase 3, ¿no? Que evaluará el Rentocertiv durante 52 semanas en aproximadamente 320 pacientes que presentan fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué les parece, chicos? Interesante, ¿verdad? Entonces, actualmente, y si este sale, sería el primer fármaco diseñado por inteligencia artificial. Entonces, para el razonamiento clínico cotidiano, los manuales de referencia siguen siendo insustituibles, ¿no? No se puede prescindir de ellos, ¿no? Para integrar evidencia con casos y tablas de dosificación, reforzando la prescripción racional y la prevención de iatrogenia. Finalmente, la trascendencia de la farmacología, porque ese es el punto que estamos revisando, se expresa en tres planos integrados: molecular clínico,
es decir, mecanismos de los diferentes fármacos para poder elegir y, ¿por qué no?, ajustar también las dosis que corresponden. Poblacional, un uso racional de los medicamentos, las reacciones adversas a los medicamentos y la vacunación. Innovación, desde que se descubren hasta que se implementan en la población, pero de una manera segura. Bien, pasemos entonces a lo siguiente, que sería, entonces es trascendental esta ciencia. ¿Pero qué es la farmacología como definición? Según Goodman y Hillman, la farmacología es una ciencia que estudia las sustancias que interactúan con los sistemas vivos a través de procesos químicos, particularmente aquellas utilizadas ¿para qué? ¿Para qué son los fármacos, no? Para prevenir, para diagnosticar y para tratar las enfermedades. Goodman y Hillman habla de sustancias que interactúan con los sistemas vivos, sustancias que interactúan con los sistemas vivos que van a ayudar a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, ¿no? Incluye tanto el conocimiento de los mecanismos de acción como los efectos de estos fármacos en los organismos. En el caso de Flores, que es otro texto base, ¿no? Plantea que la farmacología es la ciencia que investiga la interacción de, aquí le da la extensión, sustancia química con los organismos vivos, sus mecanismos de acción, así como sus aplicaciones terapéuticas, ¿no? Se considera tanto a los medicamentos como a los tóxicos, abarcando un enfoque integral de la relación entre sustancia y organismo. ¿Por qué considera entre medicamento, que es lo que utilizamos, y sustancias tóxicas? Porque están dentro de lo que serían las sustancias químicas. Una sustancia química puede ser un medicamento, una sustancia química puede ser una sustancia tóxica inclusive. Entonces, pero la farmacología, ¿cómo se divide? ¿Qué ramas posee? Miren acá solamente para dar una muestra, puede haber dentro de la rama de farmacología, esto sí, siempre lo tenemos que revisar. La farmacocinética, la farmacodinamia, ¿no? La terapéutica, farmacovigilancia, que ya lo estamos hablando, la farmacoepidemiología, farmacogenética, importante para tener una medicina ya bastante más selectiva, ¿no? Toxicología, farmaconoxia también. Entonces, la farmacología estudia las interacciones de los fármacos, ¿no? El fármaco se entiende como una sustancia química con los sistemas biológicos, ¿no? Con el organismo, desde los mecanismos moleculares hasta los efectos clínicos y poblacionales. Se organiza farmacodinamia, farmacocinética, farmacología clínica, terapéutica y se entrecruza con toxicología, farmacogenómica, farmacovigilancia, farmacoepidemiología, farmacoeconomía también, muy importante, ¿no? Porque de qué vale que digamos y tengamos la prescripción médica, el tratamiento, si no se considera que ese paciente no puede solventar, digamos, ese tratamiento, ¿no? O de repente el mismo Estado, ¿no? Quienes están asegurando puede solventar ese tratamiento. Entonces también es importante el costo de los medicamentos. Y de ahí toda una ciencia, una rama al respecto. Bien, ahora vamos con algunas generalidades porque lo que estamos viendo en esta clase son generalidades o principios generales de farmacología. Ya más adelante, ya específicamente tendrán toda una clase de farmacocinética, de farmacodinámica, por ejemplo, que son las dos ramas principales para poder conocer a los fármacos. eh, todos los estudios parten con una farmacocinética y farmacodinámica. Bien, vamos rápido porque el tiempo avanza. ¿Qué es la farmacocinética o qué estudia la farmacocinética? Viene a ser una rama de la farmacología que estudia el curso temporal de las concentraciones de un fármaco en el organismo y acá vemos un fármaco que puede ser una cápsula, cómo ingresa y todo su recorrido que puede tener en el organismo, desde que se administra hasta que se va a eliminar o excretar. ¿No? Describe qué procesos, dependerá. Miren, esto es muy fácil. El ADME depende de qué, de cómo ingresa el fármaco. Hay liberación si es un sólido, LATME. Y si no es sólido, es líquido, no se liberará y será ADME, los procesos, ¿no? Entonces, todos los procesos en general podrían ser, dependiendo de la forma farmacéutica, un fármaco se tendrá que liberar, absorber, distribuir, metabolizar y excretar. Esto también lo vamos a ver más detalladamente en los seminarios también. Y más adelante también van a tener su clase de teoría de farmacocinética, ¿no? Este conocimiento nos va a dar un marco para predecir la concentración plasmática y tisular del fármaco en relación con el tiempo. O sea, cuánta concentración de fármaco llega a tal órgano en qué tiempo. ¿Es rápido, es lento? ¿Cuánto permanece en el organismo, etcétera, ¿no?
Esto va a permitir ajustar las dosis para lograr eficacia terapéutica con mínima toxicidad, ¿no? Considerando factores individuales como la edad, el peso, función hepática y renal. Que si tiene, que es un niño, que si es un anciano, ya no es la misma dosis, pues las concentraciones tienen que dar, o que tiene, para que lleguen hasta el lugar de acción, tiene que ser en función, se tiene que dar una dosis en función a la edad, al peso, a la función hepática, renal. Hay varios aspectos. Y esto nos va a ayudar a entender, conociendo la farmacocinética. ¿Qué cosa estudia la farmacodinamia? Y acá vemos algunos, ¿cómo se llama? Un esquema antes de tomar el medicamento. Y acá nos sale de farmacoagonista, antagonista. Bueno, vamos a ver, ¿qué estudia la farmacodinamia? Esta es una rama de la farmacología que estudia los efectos bioquímicos. Ya vamos directamente a la parte molecular, por ejemplo, ¿no? Efectos bioquímicos, fisiológicos que producen los fármacos sobre el organismo, ¿no? Así como los mecanismos de acción a nivel molecular, a nivel de la célula, ¿no? Por ejemplo. Se centra en responder, por ejemplo, una pregunta clásica, ¿es qué estudia la farmacodinamia? Es el estudio de saber qué hace el fármaco en el organismo, qué es lo que hace. Produce midriasis, produce miosis, produce aumento del peristaltismo, todo eso tiene que ver con el campo de la farmacodinamia, que me produce un descenso de la temperatura cuando tiene fiebre, que si me reduce el dolor cuando tiene el dolor, entonces tiene que ver con los efectos que produce el fármaco dentro del organismo, ¿no? Ahora, acá se va a describir cómo los fármacos interactúan con receptores y para que puedan producir disminución de la temperatura, una disminución de la inflamación, etcétera, hay que entender con el campo de la farmacodinamia, cómo interactúa el fármaco, dónde interactuó con receptores, con enzimas, con canales iónicos o qué otras dianas biológicas para producir sus efectos, ¿no? Tanto los efectos deseados o los no deseados que vendrían a ser los adversos. Incluyen conceptos fundamentales como afinidad, eficacia, potencia, selectividad y la relación dosis-respuesta, ¿no? Que permiten comprender y predecir la magnitud del efecto farmacológico. Seguimos. Generalidades. ¿Qué vendría a ser o estudiar la farmacología clínica y la farmacología terapéutica? La farmacología clínica es una rama de la farmacología que estudia los efectos que van a producir los fármacos en las personas, tanto en voluntarios sanos como en pacientes, con el objetivo de optimizar su uso terapéutico. Incluye la evaluación, acá se va a evaluar, ¿no? La eficacia es eficaz, es seguro, hay interacciones, ¿qué interacciones podría presentar? Tiene que ver, hay una variabilidad de respuesta a los medicamentos en condiciones reales en la práctica médica. Lo podríamos extrapolar esta farmacología clínica, por ejemplo, con los estudios clínicos que se hacen, ¿no? Y aquí se ve la respuesta, cómo responden en un grupo poblacional estos fármacos. Se fundamenta en la evidencia científica para establecer la relación beneficio-riesgo y diseñar pautas de tratamientos individualizados. Ahora, entonces, si esto es la farmacología clínica, ¿qué estudia la farmacología terapéutica? ¿No? También se llama terapéutica farmacológica. Se centra en la aplicación. Si desde de estos estudios clínicos ya me da una respuesta de eficacia, seguridad, etcétera, entonces ese conocimiento hay que aplicarlo y eso es a través de la farmacología terapéutica o terapéutica farmacológica, ¿no? Se centra en la aplicación de los conocimientos farmacológicos en el tratamiento ya de las enfermedades, o sea, ya tengo a colación de estos resultados, yo ya puedo aplicarlo a ciertas enfermedades, ¿no? Abarca la selección adecuada del medicamento, la dosis que corresponde, las vías de administración que corresponden, la duración del tratamiento y la monitorización de las respuestas clínicas, ¿no? Su finalidad va a ser maximizar el efecto beneficioso del fármaco, reducir riesgos y contribuir a la recuperación o control de la enfermedad, integrando la farmacocinética, la farmacodinamia y la farmacogenética del paciente inclusive. Ahora, profundizando un poquito en alguna de las ramas de la farmacología, continuando, ¿no? Porque rama de farmacología, farmacocinética, farmacodinamia, farmacología clínica, farmacología terapéutica, ¿no? Farmacoepidemiología es la disciplina que estudia el uso y los efectos de los fármacos en grandes poblaciones, ¿no? Pero acá se integran los principios de farmacología clínica con los métodos epidemiológicos. Recibió el fármaco un grupo poblacional de aquí a futuro que pueda pasar, se hacen ahí una serie de estudios epidemiológicos o se detecta, por ejemplo, un problema de salud, vemos que hay hacia atrás, de repente, estos que han presentado este problema ha tenido que ver con el uso de tal fármaco, entonces se ve. Entonces hay una serie de métodos epidemiológicos que se fusionan aquí y eso vendría a ser la farmacoepidemiología, ¿no? Su objetivo principal va a ser evaluar la eficacia, seguridad y patrones de
utilización de medicamentos en condiciones reales de práctica médica, permitiendo identificar beneficios y riesgos que no siempre se evidencian en los ensayos clínicos controlados, ¿no? Esto es algo más real, ¿no? Esta área resulta fundamental para la toma de decisiones terapéuticas, ¿no? La vigilancia post-comercialización y la elaboración de políticas de salud basadas en evidencia científica. Ahora, esto es farmacoepidemiología. ¿Y qué es la farmacovigilancia? Es, si acá vemos, digamos, los efectos de los fármacos en grandes poblaciones, aquí es estar atentos, detectar, ¿no? Es una serie de mecanismos que se van a aplicar en farmacovigilancia. Se define como la ciencia y las actividades relacionadas con detectar, evaluar, comprender y prevenir estos efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con estos medicamentos, ¿no? Realmente, ya, no solamente la RAM va a evaluar farmacovigilancia, sino también son eficaces, no son eficaces, han interactuado, con qué han interactuado de manera nociva, etcétera, ¿no? Cualquier otro problema relacionado al medicamento significa esto. Su propósito va a ser garantizar la seguridad de los fármacos durante su uso clínico, ¿no? Identificando reacciones adversas que no siempre se detectan en los ensayos clínicos previos a la comercialización, por eso es muy importante. Y aportando información esencial para el uso racional de los medicamentos en la práctica médica. Y este tema es un tema que se hace a mayor profundidad en el seminario también, chicos, ¿ya? Eso también lo vamos a ver más adelante. Ahora, al inicio de la clase les decía, de repente antes de la clase como que fármaco, medicamento me suena a lo mismo, viene a ser igual. No, no. Vamos ahora a aprender la diferencia. Un fármaco es toda sustancia química, natural o sintética, que interactúa con el organismo, modificando procesos fisiológicos o patológicos. No necesariamente está formulada para administración clínica, ya que su definición abarca tanto compuestos en investigación como sustancias con potencial terapéutico tóxico. Es la sustancia pura. Por ejemplo, en este momento el fármaco que les mencionaba, creado con inteligencia artificial, ahorita que todavía no forma parte del arsenal terapéutico, está como fármaco. ¿Ya? Es la sustancia pura, se está evaluando, ¿no? Ahora, llevando dentro de lo que serían los fármacos, ya en el caso de los medicamentos, o sea, el fármaco es la sustancia pura, vendría a ser el principio activo. Entonces, ejemplos, por ejemplo, en este sentido les doy el ejemplo del fármaco con IA, porque nos dice que no solamente son los fármacos que ya se utilizan, sino también los que pueden estar en investigación. En investigación es ese fármaco de IA y también los que ya se utilizan, por ejemplo, fármacos, la morfina, el paracetamol, la nicotina, por ejemplo. Nicotina, básicamente más se va por el lado, digamos, no terapéutico, aunque hay algunos estudios, pero básicamente es algo que no se suele dar como una prescripción médica, digámoslo así. Y entonces, si eso es el fármaco, ¿qué es el medicamento? El medicamento es el producto farmacéutico que contiene uno o varios fármacos. No, vendría a ser la formulación farmacéutica, ¿no? Acá es decir, la morfina es el fármaco, la sustancia química, pero la morfina, por ejemplo, lo voy a ver en una ampolla. Esa ampolla de morfina es el medicamento. ¿Por qué es medicamento? Porque la morfina no está, digamos, sola, viene de repente con un vehículo, un excipiente líquido que ayuda a poder disolver el fármaco que es la morfina. El paracetamol, por ejemplo, tableta de paracetamol, ¿no? La tableta de paracetamol de 500 miligramos. Ya, son 500 miligramos, pero en esa tableta, por ejemplo, hay excipientes, azúcares, excipientes y sustancias inertes que le dan volumen y facilitan la administración del tratamiento. No, entonces el medicamento son, y también lo vamos a ver en la práctica, ya son las formas farmacéuticas. Y cuando ustedes, por ejemplo, ven un jarabe, ¿no? Ese jarabe, ese es el medicamento, digamos un jarabe para la tos, ¿no? Tiene el antibiótico, leen formulación. Bien, miran ahí el antibiótico y de repente no solamente es el antibiótico, sino también tiene de repente un mucolítico o un expectorante, ¿no? Ambroxol más amoxicilina. Ya, entonces Ambroxol, el fármaco, amoxicilina es el fármaco y como está en una forma farmacéutica, es un jarabe, ese es el medicamento. ¿Ya?
Fases de desarrollo de un fármaco, ¿ya? Lo voy a pasar rápido porque ya nos queda poco tiempo. Según Rand y Dale, en general, es el proceso, este proceso de cómo es que finalmente se desarrollan los fármacos, va desde el descubrimiento del fármaco, desarrollo preclínico, que esto tiene que ver con estudios a nivel de experimentación, con animales de experimentación, ¿no? Y su desarrollo clínico, ¿no? Que tiene que evaluarse a nivel de pacientes, voluntarios sanos y que tienen la enfermedad. Esto no se ve muy bien, pero les voy a describir ya en sus diapositivas que les voy a pasar, van a verlo mejor. Las fases de desarrollo, como les decía, parte desde el descubrimiento del fármaco, la molécula, cómo vamos a utilizarla, etcétera. Todo esto que es el fármaco candidato compuesto en desarrollo puede demorar entre la primera parte de descubrimiento del fármaco de 2 a 5 años, desarrollo. Y esto, ojo, estos 2 a 5 años con la IA se ha reducido a menos de 18 meses, ¿no? Luego el desarrollo preclínico, que tiene que ver con estudios a nivel de experimentación preclínico, ¿no? Que puede demorar de 1 a 5 años. Acá es el descubrimiento del fármaco, 2 a 5 años, lo convencional con IA se ha reducido y estudios preclínicos que puede demorar de 1 a 5 años. Y luego ya cuando pasan estos estudios, pasan a los estudios ya en humanos. Acá es en animales el preclínico y en fase 1, 2 y 3 es en personas que puede demorar entre 5 a 7 años, ¿no? Y luego nos queda allí, ya se terminó los estudios de fase 3, quedó todo ok, no. Hay que pedir la aprobación por las autoridades sanitarias y ya luego ya se puede vender, ¿no? Eso demora de 1 a 2 años. Y luego ya cuando está ya comercializándose, ya vienen los estudios de fase 4, que es la farmacovigilancia. Y acá tenemos un poco más de lo mismo, ¿no? Para ver las investigaciones preclínicas, en este caso ya se hizo la formulación, ya se tiene la molécula y se hace una serie de estudios en animales de experimentación para ver su eficacia, seguridad, inseguridad, y hablamos también inclusive de test de toxicidad que pueda tener. Y luego ya se tendrá que pedir permiso para poder pasar a las investigaciones clínicas de fase 1, 2 y 3. Repito, esto es en personas. Y una vez que ya el beneficio supera el riesgo, se pasa ya a solicitar las autorizaciones pertinentes para que puedan ser ya aprobados y poder ser comercializados estos medicamentos. En la fase preclínica que le mencionaba, aquí se ven estudios tanto farmacocinéticos, de la sustancia química o del fármaco a investigar, ¿no? Se ve cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se elimina. Y luego también cómo actúa, dónde actúa, interactúa, etcétera, ¿no? Todos los estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos. Y también se ve, ¿es seguro o no es seguro? ¿Cómo sé si es seguro o no? Se hacen estudios toxicológicos, evaluación de una toxicidad aguda, de repente una sola dosis y se espera ver la dosis letal media o la dosis efectiva media. Toxicidad subcrónica se administra repetidamente, digamos, durante varias semanas o meses, máximo meses, una determinada dosis y se ve qué pasa, ¿no? La toxicidad crónica acá se administra de manera prolongada acá durante meses a años en la sustancia que se está investigando para ver dónde puede tener toxicidad a nivel hepático, renal, corazón. Se ven todos esos aspectos donde en los animalitos de experimentación. Se ve también si puede afectar o no la reproducción, ¿no? O si puede dañar al feto, el efecto de teratogenicidad, ¿no? También se evalúa esto. Carcinogenicidad, si producen cáncer, ¿no? Durante la evaluación se investiga eso, puede traer mutaciones, etcétera. También todo esto son estudios de toxicología, toxicológicos. Y estudios de seguridad, ¿no? Se evalúan los efectos indeseables, ¿no? Que pueden tener a nivel cardiovascular, respiratorio y del sistema nervioso central. Todo esto, mire, por eso demora años. Son investigaciones en animalitos de experimentación. Bien. Y en el caso cuando pasan a investigación clínica, por ejemplo, en fase 1 estamos hablando de estudios en participantes sanos, se evalúa cuánto de dosis se va a administrar, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se excreta y puede durar varios meses, inclusive algunos años, ¿no? En fase 2 acá de 20 a 100 en este ejemplo, puede ser algunos más, pero no miles, la verdad. En este caso de fase, que es fase 2 de 100 a 300 pueden ser también algunos más. También depende mucho de la inversión de la industria farmacéutica que lo esté evaluando. Pero ya en el estudio 1 es pacientes o personas sanas, o sea, es decir, ya pasa de los estudios preclínicos a clínicos la dosis extrapolada de los animales a las personas
Pero yo tengo que ver en una persona sana que está bien su hígado, su riñón, todos sus órganos para ver cómo responde ese organismo. Una vez que ya tengo la dosis en ese organismo sano, recién paso a una pequeña población en fase 2 que tiene la enfermedad, ¿no? Son los pacientes a los que iría el tratamiento, pero es un grupo pequeño para ver ahí su efectividad, la toxicidad, los efectos secundarios. Puede durar 2 años. Y cuando yo ya tengo ya todo afinado en el grupo poblacional que tiene la enfermedad, un grupo pequeño, ya lo lanzo a uno mucho más amplio. Son personas que tienen la enfermedad o que tienen la afección que se está investigando y puede ser de 300 a 3.000 personas, tal vez también un poquito más, depende de la inversión de la industria. Y puede demorar entre 1 a 4 años, se evalúa la efectividad, toxicidad, efectos secundarios. Y bueno, todos estos procesos finalmente van a tener que solicitar, digamos, aprobación y registro cuando ya superan las fases de estudio, ¿no? Por autorizar, tiene que dar la autorización la FDA, ¿no? Y la Agencia Europea de Medicamentos también podía participar, ¿no? Entonces, total, más o menos entre 11 a 14 años puede demorar la creación de un nuevo fármaco en lo que era a lo convencional previo a lo que ha sido la IA, ¿no? Pero la IA hasta el momento interviene en lo que es la formulación de moléculas. Ahora, esto ya prácticamente es lo que ya estamos conversando. ¿Qué es la forma farmacéutica? Vendrían a ser los medicamentos, ¿verdad? Es la disposición física que adopta un fármaco, o sea, el fármaco, la sustancia pura, adoptó una disposición física para facilitar su administración, asegurar la estabilidad, permitir la liberación controlada del principio activo y garantizar su biodisponibilidad. Incluye las formas farmacéuticas, pueden ser sólidas, pueden ser líquidas, pueden ser semisólidas y gaseosas. Sólidas lo conocemos, comprimidos, tabletas, cápsulas. Líquidas, jarabes, soluciones, digamos, inyectables, suspensiones, ¿no? Por ejemplo. Semisólida, las cremas, las pomadas, los ungüentos, por ejemplo. Gaseosas, aerosoles, los nebulizadores. Entonces, la forma farmacéutica es la forma física que adopta el fármaco. Entonces, si ya tiene una forma farmacéutica, estos vendrían a ser medicamentos, chicos. ¿Ya? Los ejemplos que están acá. Ahora, también se pueden clasificar los fármacos, ¿no? Su clasificación según especialidades farmacéuticas. O sea, las formas farmacéuticas se pueden clasificar ya sea en productos de síntesis químicas, productos biológicos, radiofármacos, fitofármacos, productos homeopáticos, en gases medicinales y en otros. Y dentro de los productos biológicos, según las especialidades farmacéuticas, dentro de los biológicos podemos tener las vacunas, los sueros, los hemoderivados, las hormonas, biotecnológicos, antibióticos, alergenos y terapia génica. Esas son de las formas farmacéuticas, repito, las diferentes especialidades, ¿no? Ahora, dentro de lo que son los biotecnológicos o fármacos recombinantes, como habíamos mencionado en este gráfica, los productos biológicos de tipo proteico desarrollados por la ingeniería genética, ¿no? O sea, estos productos biotecnológicos son productos biológicos. ¿No? Son productos biológicos de tipo proteico desarrollados por la ingeniería genética, obtenidos por medio de técnicas de combinación de ácidos nucleicos, de ADN, de ARN, ¿no? Recombinante, anticuerpos monoclonales, entre otros. Por ejemplo, tenemos aquí algunas insulinas, por ejemplo, ¿no? Como biotecnológicos. Ahora, los medicamentos es esto, ¿no? Lo que les mencionaba, ya tiene la forma farmacéutica y acá tenemos varios fármacos. Fármaco de este medicamento tenemos paracetamol, clorfenamina, fenilefrina, ¿no? Dextrometorfano, que son los compuestos, por ejemplo, clásicos para los antigripales, ¿no? Como lo venden aquí. Paracetamol para el dolor, clorfenamina, congestión nasal, fenilefrina, también un constrictor nasal y dextrometorfano de repente para la tos, ¿no? Ahí está. El medicamento es un producto farmacéutico que contiene uno o más principios activos o fármacos, ¿no? En forma farmacéutica determinada, por ejemplo, acá tabletas, ¿no? Acompañada de excipientes e ingredientes inactivos, ¿no? Destinados a la prevención, diagnóstico, alivio, tratamiento o curación de enfermedades en seres humanos, a diferencia del simple fármaco que está la sustancia pura, ¿no? El medicamento es la forma terminada, estandarizada y autorizada para su uso clínico. Los medicamentos se clasifican según su origen, o sea, hay medicamentos que son de origen natural, que pueden ser de origen semisintético, pueden ser sintéticos, pueden ser biológicos o biotecnológicos, como que ya lo mencionamos.
Derivados los naturales, por ejemplo, de plantas como la morfina, que se deriva del opio, salió de esta planta del opio, o insulina animal, ¿no? Que también son extraídos de animales, algunas insulinas. Semisintéticos modifican químicamente productos naturales, ¿no? Como la amoxicilina, a partir de la penicilina natural. Sintéticos obtenidos íntegramente por síntesis química, ¿no? Se hacen estas moléculas que les decía que demoran a nivel, digamos, clásico, va algunos años en hacer las estructuras, todo ya, esto. Y sale de manera química una molécula y en este caso es el diazepam. Los biológicos, como ya mencionamos, es una sustancia obtenida de un organismo vivo, como microorganismos, células, tejidos humanos, animales o vegetales, no son sintetizados químicamente, ¿no? Ejemplo, las vacunas. Y los biotecnológicos, que son dentro de los biológicos, es un grupo de estos biológicos, pero en este caso se obtienen utilizando técnicas de biotecnología moderna, tipo ADN recombinante, células cultivadas en bioreactores, hibridonas, terapia génica, etcétera. Ejemplo de insulina, como les mencionaba hace un rato, insulina recombinante humana, anticuerpos monoclonales, por ejemplo. También los medicamentos pueden clasificar según su utilidad terapéutica. Lo podemos clasificar. ¿Cómo clasificamos según su utilidad? Que nos van a ayudar a prevenir al diagnóstico o al tratamiento. Según su utilidad terapéutica, por ejemplo, pueden ayudar a disminuir el colesterol. Hay fármacos que pueden tener efectos sobre la coagulación de la sangre o su utilidad terapéutica disminuye en el dolor. Y si esta es su utilidad, ¿cuál sería la aplicación o la clasificación terapéutica? Si disminuye el colesterol, si esa es su utilidad, será dentro de la clasificación de terapéutica. La clasificación terapéutica sería hipolipemiante. Si actúan sobre lo que es la coagulación, tenemos anticoagulantes en la clasificación terapéutica. Y si su utilidad tiene que ver con que reducen el dolor, entonces la clasificación terapéutica sería analgésicos, antiinflamatorios y polipemiantes, ¿no? Son considerados en la clasificación terapéutica. Ahora, la clasificación según su denominación. Los medicamentos se pueden clasificar según el nombre químico, ¿no? Como N-4-hidroxifenilacetamida, ¿no? Su nombre genérico o denominación común internacional, que es lo que, según la legislación peruana, es cómo se deben prescribir los medicamentos, el nombre genérico. En este caso, y es aprobado por la OMS, para evitar confusiones, tenemos paracetamol. Nombre comercial o de marca, ¿no? Y en esa misma línea, ese mismo fármaco, pero el nombre químico del paracetamol, ¿no? El nombre común paracetamol o genérico y el nombre comercial, hay muchos. El más conocido, el Panadol, y acá tiene su marca registrada, ¿no? Esta clasificación es fundamental para la prescripción racional y la farmacovigilancia. Ahora, los medicamentos, según la protección de la patente, también es, miren, los medicamentos que les decía que han salido el 2024, el 2025, saldrán el 2026 y algunos añitos más hacia atrás, por el momento tienen, por ejemplo, una protección para la industria, por ejemplo, que es, ellos protegen su patente, nadie más sabe la fórmula, no solamente ellos. Entonces, ¿cuándo se dice que es un medicamento de marca con patente? Son medicamentos, por ejemplo, protegidos por un periodo de exclusividad para quien lo descubrió, claro está, lo que garantiza al fabricante el único derecho de producción y de venta. Un nuevo, por ejemplo, anticuerpo monoclonal, algunos como hemos visto en el ejemplo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Esos son los de marca y solamente lo produce la industria que lo ha investigado. Ahora, de marca o innovador. Es el primer producto desarrollado con un principio activo nuevo, es considerado el estándar de referencia. Digamos, es el que ya perdió su patente, ¿no? Ya no es exclusivo, la composición del fármaco queda ya abierto para la humanidad y para quien quiera producirlo. Entonces, en ese caso, pero ojo, por ejemplo, como el Panadol que tiene la R ahí registrado, ya hace tiempo el Panadol se sabe que tiene paracetamol y hay paracetamol de todos los gustos, sabores y colores, ¿no? Entonces, pero se queda con la R registrado que parece que eso fue, digamos, el primero, ¿no? Eso sería de marca innovador. De marca no originales, que es lo que suele pasar actualmente, ¿no? Que hay ciertas cadenas que es a un nombre, a un producto genérico le ponen su marca. Dice, nosotros solamente vendemos, somos exclusivos de esa marca, pero ojo, puede ser un paracetamol que le pusieron la marca de esa cadena de farmacias. Y al poner un nombre comercial,
que no es de patente, no es original, le aumentan el precio, lamentablemente. Entonces, de marca no original con nombre comercial, sin protección de patente, solamente ya, como le digo, un paracetamol que tiene un montón de nombres, ya, ese es uno, y que tiene, no dice paracetamol solo, sino que le ponen, no sé, cualquier nombre y ya lo venden más caro, ¿no? Genéricos, equivalentes, es decir, ahí sí, paracetamol, paracetamol, ácido acetil salicílico, ácido acetil salicílico, ibuprofeno, ibuprofeno, naproxeno, y ya, así tal cual, esos serían los genéricos, ¿no? Los biosimilares son versiones altamente comparables a productos biológicos de referencia, pero no idénticas debido a la complejidad de su producción, ¿no? Entonces acá vemos que pueden demorar o tener de repente 10, 20 años de patente, ¿no? Hasta que después ya, adiós. En algunos casos, las industrias se menciona que pueden pedir una extensión de la patente, ¿no? Pero ya ese es otro tema. Pero finalmente ya cuando sale, ya se termina la patente, ya pierden la exclusividad. Bueno, esto es básicamente para que tengamos una idea de cuánto puede variar los precios desde un genérico. Acá, por ejemplo, un dato nada más. Un tratamiento de acitromicina, la clásica, ¿no? De 3 días consecutivos, una vez al día, o sea, de esos tratamientos de acitromicina por 3 días y se venden en blister inclusive de tres, como lo vemos acá. El genérico, todo el tratamiento, por ejemplo, 5,97. Y si fuese de marca, 35,16. ¿Cuántas veces más se aumenta, digamos, el costo de los tratamientos? Ya vamos terminando. Otro punto importante son los medicamentos esenciales, que es algo cotidiano que siempre lo van a escuchar en su ejercicio profesional. Y acá vemos el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. ¿Quiénes son los que están aquí dentro de los medicamentos esenciales? Son aquellos que un país considera necesarios para atender las necesidades básicas de la población. Son los medicamentos básicos necesarios, ¿no?, que necesita la población. Son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubran o cubren la mayor parte de la morbilidad en el país, necesidades prioritarias de salud de nuestra población, que luego de una evaluación técnica especializada, multidisciplinaria, han demostrado ser comparativamente seguros, eficaces y costos efectivos, y deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita. No puede faltar estos medicamentos esenciales en un establecimiento de salud u oficina farmacéutica. Y tenemos, por ejemplo, ahí el ácido acetil salicílico, el ácido salicílico, por ejemplo, la ciclosporina, la clorfenamina, la codeína, como medicamentos esenciales, ¿ya? Ahora, esos son los medicamentos esenciales, los básicos necesarios en la población. Pero, ¿qué es un medicamento o los medicamentos OTC? A los medicamentos de libre venta, o sea, los que no requieren receta médica, a eso se refiere, ¿no? Se les conoce como medicamentos sin receta o también por sus siglas en inglés OTC, over the counter. Estos son fármacos que se pueden comprar en farmacias o incluso en tiendas, ¿no?, y supermercados, sin necesidad de presentar una orden médica, y se utilizan para tratar afecciones menores, ¿no? Por ejemplo, tenemos analgésicos como la aspirina, ¿no?, o el paracetamol, son medicamentos OTC. Algunos antiácidos, algunos descongestionantes y antihistamínicos son medicamentos OTC. La clasificación de fármacos, tenemos ahora los fármacos, ¿no? Esas sustancias químicas, pues entonces podemos tener su clasificación según su grupo terapéutico, su grupo farmacológico, ¿no? Nosotros mucho vamos a hablar en función, bueno, antihipertensivos, sí, es el grupo terapéutico, pero ¿cuáles son los grupos farmacológicos? Por ejemplo, en el grupo terapéutico es el conjunto de medicamentos que se emplean para tratar una misma enfermedad o condición clínica, ¿no? Aunque no necesariamente tengan el mismo mecanismo de acción. Cosa quiere decir, antihipertensivo, bajan la presión arterial, pero acá tenemos diferentes grupos farmacológicos para bajar la presión arterial. Antihipertensivo, tenemos diuréticos, tenemos beta bloqueadores, tenemos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, diferentes mecanismos de acción y son antihipertensivos. Antiinflamatorios, AINES o corticoides, diferentes mecanismos de acción, por ahí hay ciertas coincidencias, pero no es igual, antiinflamatorios. Y los grupos farmacológicos son conjunto de medicamentos que comparten un mecanismo de acción común o una misma diana molecular. Por ejemplo, los beta bloqueadores, ¿no? Propranolol, atenolol, metoprolol bloquean receptores beta. Todos ellos van al mismo receptor. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. Y ahí donde tienen ustedes que comenzar a memorizar quiénes son los IECA, la enalapril, lisinopril, por ejemplo, son los ejemplos de los grupos farmacológicos. Y ya con esto terminamos, ¿no?
La verdad que los fármacos vamos a ir aprendiendo y conociendo mucho y muy bien detalladamente desde el momento que ingresan, cómo se distribuyen, cómo se metabolizan, cómo se eliminan, qué es lo que pasa cuando pasa por el hígado, etcétera, ¿no? Y vamos a ver todo esto, digamos, en conjunto para poder entender finalmente por qué sirven para bajar la fiebre, por qué sirven para bajar el dolor, a tener el dolor, etcétera. Todos estos procesos tienen que ver con cambios que van a producir los fármacos. En la mayoría de ellos, los fármacos van a producir modificaciones a nivel celular, ¿no? Actuando sobre dianas moleculares en las células, receptores, y eso tiene que ver con farmacodinamia. Esto también lo van a ver en farmacodinamia, que los fármacos no van a crear funciones nuevas en la célula, sino que modulan las que ya existen, ¿no? Pueden estimularlas, inhibirlas, bloquearlas o sustituirlas. Muy bien, entonces en resumen, relación entre forma farmacéutica, mecanismo de acción, acción y efecto. Tenemos esto de acá también lo vamos a ver ya para la parte de las próximas clases, pero lo que quiero resumir aquí es esto una cadena de ideas, ¿no? Desde la forma con la que llega el medicamento, es la forma farmacéutica, este va a ingresar, ¿no? Al organismo a través de su farmacocinética y va a llegar a un lugar donde a la biofase, donde va a producir su mecanismo de acción y a través de los mecanismos de acción se van a dar las acciones farmacológicas y finalmente se van a poder observar los efectos farmacológicos. Toda esta cadena de ideas lo vamos a ir aprendiendo para cada uno de los grupos farmacológicos que se ha escogido para este semestre 2026-2. Finalmente, concluir que la farmacología es el puente entre la ciencia y la salud. Muy bien, muchas gracias, chicos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Quedó claro? Y estamos empezando con generalidades. Bien. Ahora dirán, ¿y la asistencia no nos tomó la asistencia? Bueno, es lo que viene a continuación. Voy a copiar de la misma manera como copié el Mentimeter y voy a ir al chat. Voy a dejar de compartir aquí y voy a ir al chat y les voy a dar máximo 5 minutos. Ingresen, por favor, me confirman que sí están ingresando. Y voy a poner 5 minutos para que se puedan anotar. Sí, muy bien, gracias. 54, 54 participantes. Hace un rato eran 50. Viendo ya de repente a la próxima voy a ingresar con Meet. Hay que estar atento, ¿ya? Porque en el Meet sí tengo que no, el Meet tengo que enviar luego la filmación, porque esto les va a llegar ahora a cada correo institucional la filmación también de esta clase. Muy bien, chicos. Para mí ha sido un Doctora, gusto. Sí, en promedio, ¿a qué hora nos llegaría o cuándo nos llegarían las grabaciones? no tengo la idea exacta, pero igual va a estar en el intranet. Ah, ¿Ya? ok, perfecto. También está ahí, igual. Ya chicos, pero van a tener la filmación y entre hoy día y mañana, más seguro mañana o pasado mañana que termine con el grupo 1, les estoy ya mandando también a través del intranet la clase de teoría, estas diapositivas. ¿Ya chicos? Muy bien. Les agradezco Gracias. chicos. Ya nos veremos en vivo y en directo en la facultad. Un gran abrazo. Estudien, descansen, aliméntense. ¿Ya? Para que puedan tener un buen semestre. Éxitos, chicos, lo mejor. Estamos comenzando y vamos con todo para este semestre 2026. Gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Que tengan buenas noches. Permiso.